Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Soy Fabián Arenas, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Cauca. Y hoy vamos a comenzar nuestro viaje matemático explorando uno de los conceptos más fundamentales, las funciones. Si alguna vez te has preguntado cómo las matemáticas describen el mundo real, las funciones son la respuesta. En todas partes, desde el costo de tu plan de celular hasta la trayectoria de un balón de fútbol, todos son funciones. En este video vamos a dominar tres conceptos claves. Primero, ¿qué es una función? Segundo, el dominio, que son todos los valores que pueden alimentar a tu función. Y tercero, el rango, todos los valores que tu función puede producir como resultado. Al finalizar este video, no solo entenderás estos conceptos, sino que también sabrás calcularlos paso a paso. Veamos. Primero hablemos un poco sobre la historia del concepto de función. En el siglo XVII, Leibniz y Newton ya lo usaban para estudiar curvas y tangentes. En 1748, Euler propuso la notación f de x, que usamos actualmente desde esa época, pero fue Dirichlet en 1837 quien dio la definición moderna de función, la cual veremos en esta clase. Ahora, ¿por qué son importantes las funciones? Bueno, desde el punto de vista aplicado, muchos problemas se pueden interpretar mediante funciones. Veamos dos ejemplos. Aquí se habla de un experimento que se hizo con 100 estudiantes. Los datos que se preguntaron tenían como propósito encontrar la relación entre el tiempo de estudio y las calificaciones. En esta gráfica podemos ver cuál es el resultado de esa investigación. Esta curva que vemos de color azul es una función. Así que nos interesa también para las aplicaciones. En otro experimento, un poquito más relacionado con la química y la física, es esta prueba que se hizo. Se hicieron unas mediciones para ver qué relación había con el volumen de un gas a diferentes temperaturas. Al encontrar los datos experimentales y ponerlos en esta gráfica, se puede establecer que también es una función. Sin embargo, la gráfica obedece casi al 100% a una relación que aparece aquí. B igual a K por T. Es decir, en la experiencia podríamos encontrar puntos y trazar una gráfica, pero también podríamos encontrar una expresión matemática que representa dicha función. Ahora sí, vamos a ver cuál es la definición formal que se propuso en el siglo XIX para la función. Veamos. Una función f de un conjunto A a un conjunto B es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento X de A a un elemento único Y de B. Vamos a explicarlo más lentamente. Hay dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Hay una relación que asocia los elementos de A con los elementos de B, pero hay una condición. Todo elemento de A debe tener un asociado en B. Todo elemento de A debe tener un asociado en B. Y ese asociado es único. Un elemento de A no podría tener dos elementos asociados en B, porque dejaría de ser función. Veamos unos ejemplos, partiendo de este dibujo.
esta sería una función, porque todo elemento de A tiene un asociado en el conjunto B. Y todos tienen un único asociado. También notamos que en B sobra un elemento, pero eso no es un problema. Veamos otro ejemplo. En esta regla de asociación hay varios elementos que van a un solo elemento de B. Varios elementos de A que van a un solo elemento de B. No pasa nada porque todo elemento de A tiene un único asociado en B, aunque ese asociado puede tener varios amigos o varios asociados en A, pero eso no cambia la definición. Otro ejemplo sería esta que vemos aquí. Todos los elementos de A van a un solo punto de B. Pero de cada elemento de A sale una sola flecha. Así que lo que vemos allí también es una función. ¿Qué no sería una función? Veamos 3 ejemplos. El primero, aquí vemos 2 conjuntos y hay elementos en A que no tienen asociados en B. Por lo tanto, ya no es una función. Veamos otro ejemplo. Todo elemento de A tiene un asociado en B, pero hay elementos de A que tienen más de un asociado en B. Por lo tanto, no es función. También podrían haber casos en donde se incumplen estas 2 condiciones. Por ejemplo, estas que vemos aquí. Hay elementos de A que no tienen asociado en B y hay elementos de A que tienen más de un asociado en B. Estos ejemplos nos dicen que no son funciones. Muy bien. A lo largo de los años, los matemáticos se han puesto de acuerdo sobre cómo notar y llamar a los objetos que son parte de la función. Tengamos este como ejemplo. Tenemos el conjunto A, el conjunto B y una función que está definida allí mediante las flechas. Para representar esto en una sola frase o en un solo símbolo matemático, se usa la expresión F dos puntos A flecha a la derecha B y se lee F, sea F una función definida de A en B. Con eso estamos diciendo cuál es el conjunto de salida y cuál es el conjunto de llegada. También el nombre de la función. Si la función no se llama F, se llama G o se llama H o como se llame, lo escribimos en esta parte, antes de los 2 puntos. Y los 2 puntos significa que así se define la función. Bueno, ahora, al conjunto A le llamaremos dominio. Eso es estándar, se llama dominio. Al conjunto B sí tiene varias opciones. A veces se le llama codominio, a veces se le llama contradominio o a veces se le llama simplemente conjunto de llegada. Ahora miremos la gráfica. Tenemos un elemento X en el conjunto A y tenemos un elemento Y en el conjunto B. Podemos decir que Y es la imagen de X. Y es la imagen de X. Pero también podemos decir que X es la preimagen de Y. Son 2 formas de decir lo mismo. Y eso se representa de esta forma. Y igual a f de X. Ahora, como pueden ver en la gráfica, todos los elementos de A tienen una imagen porque es una función. El conjunto que está formado por todas las imágenes no es exactamente el conjunto B, el más pequeño. Y lo vamos a llamar rango. Aquí lo estamos señalando con un rectángulo.
solamente en el gráfico, lo que aparece en ese rectángulo redondeado, el conjunto llamado rango. También se le puede llamar imagen de A. Imagen de A, no de un elemento, sino imagen de un conjunto. Imagen de A. En la imagen de A o el rango de A está contenido en el conjunto de llegada. En algunos casos podría ser igual al conjunto de llegada. Y eso tendrá un nombre especial. Ahora, ¿qué otra forma hay para representar las funciones? Bueno, hay una que ya ustedes conocen, que es la de diagramas de Venn. Es esta que hemos estado usando mediante los círculos y poner letras y poner nombres. Realmente, este uso es muy moderno. Anteriormente esto no se usaba, pero ha facilitado la enseñanza, la parte didáctica de la enseñanza de funciones. Esta idea fue presentada por John Venn, un inglés matemático que introdujo esto en 1880 en un artículo llamado Sobre la representación diagramática y mecánica de proposiciones y razonamiento. Lo publicó en el año 1880. Pero no es la única forma de representar funciones. Hay otra que, aunque no parece al principio tan didáctica, es muy práctica de usar. Es la del plano cartesiano, donde seguramente ustedes lo conocen con más detalle o lo han oído antes por los cursos de geometría. En este plano cartesiano ponemos en el dominio lo ponemos en el eje horizontal. Si hay un orden, se pone en orden, si no, como se decida poner. Y en el eje Y, o sea, en el eje vertical, que suele llamarse eje Y, en este caso es el conjunto B o conjunto de llegada. Cada punto representa una flecha. Por ejemplo, aquí dice A con 2. Representa esto que va de A a 2. Este puntito de aquí representa la flecha que va de B a 4, que es este que vemos aquí. Es decir, este conjunto de puntos ya simboliza todo lo que vemos acá en el diagrama de Venn. El plano cartesiano es una idea que presentó René Descartes, un matemático francés, ¿sí?, que seguramente han oído hablar de él por varias cosas, porque no solo era matemático, sino también filósofo. Él presentó esto en un libro que publicó llamado La Geometría. Esto lo describe en detalle el uso del plano cartesiano, porque en la geometría analítica que desarrolló él, lo usa con bastante frecuencia. Ellos se llevan 243 años, pero René Descartes vivió primero. Así que para nosotros tener esta explicación de funciones como está ahora, tuvo que haber pasado muchas cosas. Continuemos. Ahora, ya teniendo claridad de si es función o no es función, ¿cómo se vería eso en el plano cartesiano? En diagrama de Venn ya tenemos claro de que si incumple las dos propiedades, o todo elemento de A debe tener un asociado, o todo elemento de A debe tener un solo asociado en B. Si esas dos no se cumplen, deja de ser función. ¿Cómo se vería en el plano cartesiano? Aquí tenemos un ejemplo que claramente no es función. En el plano cartesiano nos damos cuenta de que no es función cuando hay un punto exactamente encima del otro. Como pueden ver aquí que se señala. Hay un punto encima del otro. Si hay una gráfica que es vertical, inmediatamente podemos decir que no es función.
¿Por qué? Porque estarían dos puntos, desde A llegarían más de un punto, llegarían al conjunto de llegada, incumpliendo la condición de que ese asociado sea único. Bueno, ya dijimos, no es función. Hay una prueba que se conoce como la prueba para saber si es o no es función. Es una prueba a partir de la gráfica. Cuando tenemos una función y tiene muchos puntos, se ven juntitos, como se ve aquí la línea azul. Si trazamos una línea vertical por cualquier parte de la función y siempre la corta una sola vez, podemos estar seguros, por medio de la gráfica, de que es una función. Sin embargo, si la corta más de una vez, ya no es función. Veamos el siguiente ejemplo. Esta que vemos aquí, hay una línea vertical, ahí no corta en ninguna parte, pero ahora la está tocando dos veces. Así que no es función. Claro, en cierta parte podría tocarla o no tocarla o tocarla una sola vez. Pero la idea es que en cualquier parte que la ponga, solamente la toque una vez. Este ejemplo no es función. Bien, ahora, ¿cómo se puede determinar, teniendo la ecuación, cuál es el dominio y cuál es el rango? Porque en muchas ocasiones podemos tener el dominio y el rango dado solamente por la gráfica y en otros casos dado por la ecuación. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos una gráfica que está dada por puntos. Podemos determinar cuál es el dominio y cuál es el rango. El dominio son los del eje X. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Los números que están entre 1 y 2 no se incluyen porque no vemos que hayan puntos encima de ellos. Así que el dominio serían solamente los 5 elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y el rango son los valores del eje Y que son utilizados. Por ejemplo, aquí el 1 es utilizado, aquí el 2 es utilizado dos veces. Bueno, pero tiene dos veces. Sí, al 2 llegan dos flechas, pero sigue siendo función. A ver, y el 3 también es usado y el 4. El 5 no se utiliza. Entonces podemos decir que el dominio son los 5 números que habíamos hablado y el rango de esa función sería del 1 al 4. Ahora, veamos una gráfica diferente. Esta curva. Aquí sí se están usando no solamente el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, sino sus valores intermedios y también los que están después del 5. Están tan juntos que la lista de puntos se puede hacer de un solo trazo, como podemos ver en las gráficas de la derecha. ¿Cuál es el dominio? Son los valores que se utilizan en la función, pero del eje X, o sea, del horizontal. Entonces, el intervalo 1 hasta infinito. Sí, del 1 hasta infinito, o sea, hasta terminar. En este caso, vemos que no es solamente los números puntuales como pasa en el caso anterior, sino que es más bien un conjunto que está lleno de números por dentro. ¿Sí? Ahora, ¿qué parte del eje Y o del conjunto B se utiliza? Esto parece que va a seguir subiendo. ¿Sí? Esto aquí vemos esta línea que sube, sube y eventualmente podría llegar al 3, al 4, al 5. Pero eso es lo que parece ser por las características que tiene. Sin embargo, lo que sí sabemos es que empieza a partir del 0. Entonces, podríamos decir que el rango son los números desde el 0 hasta arriba, o sea, hasta más infinito.
Aquí estamos determinando el dominio y el rango a partir de la gráfica. Pero, ¿y si no tenemos la gráfica? ¿Podríamos saber cuál es el dominio y el rango? Es importante identificar el dominio, pero tengo que decirles que en algunos ejemplos encontrar el rango es un poco más difícil y se necesita tal vez un graficador o una graficadora para poder tener una idea de cuál es la parte que se usa del eje Y. En muchos ejemplos que vamos a hacer aquí y que ustedes van a resolver, sí se podrá. Veamos. Hallar el dominio y el rango de la función dada por f de x igual a raíz de x por 4 menos x. Bueno, aquí no dieron la gráfica. Lo que dieron fue la expresión matemática que dice cuál es la regla. Entonces, metemos los números aquí donde está la x. Por ejemplo, podría reemplazar por el 1, el 4, el menos 1, aquí daría 3. Por 1, 3, da raíz de 3. Pues la imagen del 1 es el 3. Si aquí donde está la x reemplazo un 2, va a quedar 2 por 4 menos 2, da 2 por 2, da 4, raíz de 4, 2. Entonces la imagen de 2 es el mismo 2. Si reemplazo el 5, quedaría 5, y esto aquí quedaría menos 5, quedaría raíz cuadrada de menos 5. Ahí es donde tendríamos problemas, porque en los números reales, la raíz cuadrada del menos 5 no existe. En otros conjuntos sí, en los complejos sí, pero no en los números reales. Y el cálculo que estamos estudiando se limita a los números reales. Así que tenemos que buscar qué valores se pueden reemplazar aquí. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a responder para el dominio, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué valores de x puede hacer que f de x tenga sentido? En los reales, claramente. O sea, ¿qué valores puedo reemplazar allí donde está la x sin que esto sea un inconveniente? Bueno, tendría que ser cuando la cantidad subradical sea mayor o igual que 0. O sea, esto. Cuando logre encontrar cuáles son los números que satisfacen esta condición, entonces sabré cuál es el dominio de f de x o de f, de la función f. Para eso, voy a usar un método que se conoce como el método gráfico para resolver desigualdades en una variable. El método gráfico. Hay otro método, pero bueno, no lo voy a explicar, simplemente voy a explicar es el gráfico. Entonces, ¿en qué consiste este método? Primero, trazamos una recta y aquí vamos a poner la x. La x porque es la que está acá solita. Esta x de aquí la pongo aquí. Ahora, ¿en qué valores? Esta, ya no miremos de aquí para arriba, sino solo la x. ¿En qué valores la x da 0? Cuando x da 0, ¿verdad? Cuando x vale 0. Entonces, ahora, esa recta se divide en dos partes. Una parte que va a dar positiva y otra parte que va a dar negativa. Bueno, ¿qué parte da positiva? Si yo tomo valores a la derecha del 0, para acá, a nuestra derecha, esos valores van a ser positivos. Al reemplazarlo en x, va a dar positivo. Y del otro lado, va a dar negativo. Bien. Ahora, vamos a trazar otra recta. Y en esta vamos a poner el otro factor, que es 4 menos x. 4 menos x. Ahora, vamos a entender mejor. Este factor que está aquí, ¿en qué valores da 0? Cuando x vale 4.
Entonces, vamos a ubicar el 4. Ahora, si yo cojo números a la derecha del 4, por ejemplo el 5, y lo reemplazo, no me da positivo, da negativo, ¿verdad? Si reemplazo en este factor, si yo reemplazo aquí el 5, nos daría -1, da negativo. O sea, no siempre las cruces o los signos más van a ir a la derecha. En este caso no. En este caso va a quedar al revés. Cruce para el lado izquierdo y menos para el lado derecho. Por ejemplo, reemplacemos el 0 que está del lado izquierdo del 4. Reemplazamos el 0, da positivo, entonces está bien. Ahora, lo que tenemos que aplicar es la ley de los signos. Y para eso trazamos una tercera recta. En esta tercera va a ir el producto que tenemos aquí, este producto completo. Y recuerden que estamos buscando es dónde da positivo. Entonces apliquemos la ley de los signos. Menos por más da menos. Pero va a dar menos toda esta región de aquí. Toda esta región. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Ponemos los puntos de división y hacemos el producto. Pues da menos. Menos por más, menos. Volvemos a este intervalo entre 0 y 4. Como aquí hay más y acá hay más por más da más. Esta región de aquí va a dar positivo. Ahí está. La última región sería más por menos, da menos. Entonces, da menos. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, debemos encontrar los números reales en los cuales este factor sea positivo. Es lo que estamos buscando. Y ese va a ser el dominio. O sea, que el dominio será el intervalo 0, 4. Cualquier número que esté entre 0 y 4 y lo reemplacemos en la función, va a poder resolverse. Continuemos. Ahora, en este proceso nos hace falta encontrar el rango. Para encontrar el rango de una función, lo que suele hacerse es despejar a la X. Como dije anteriormente, a veces resulta muy difícil. Sin embargo, en los ejemplos que vamos a estudiar y que seguramente tendrás que resolver en tus prácticas, seguramente sí se puede. Pero en general no siempre es posible. Bueno, vamos a ver cómo sería en este caso. Vamos a elevar al cuadrado y porque queremos saber es qué valores puede tomar y. Esa es la pregunta que respondemos al encontrar el rango. Entonces, vamos a tener primero en cuenta lo siguiente. Y nunca va a ser negativo. Y es igual a una raíz cuadrada de una cantidad. Así que siempre va a ser positivo. Se puede ver fácilmente, ¿verdad? Y siempre va a ser positivo. Es raíz de algo. Nunca va a dar negativo. Siempre va a ser positivo. Tengamos eso presente porque lo vamos a usar al final. Ahora, para quitar la raíz cuadrada, elevamos al cuadrado. Así que quedó y cuadrado igual a x factor de 4 menos x. Distribuimos la x y nos va a quedar y cuadrado igual a 4x menos x a la 2. Recuerden que queremos factorizar o despejar a la x. Ahora multiplico por -1 porque mi intención es con el término que está a la derecha completar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, prefiero que diga x a la 2, no menos x a la 2, sino x a la 2 menos 4x. Para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto,
Aquí falta un tercer término para que esto se complete como trinomio cuadrado perfecto. El número faltante es el 4. Entonces agreguémoslo, pero debemos agregarlo a ambos lados y debe ser positivo. Así que ya lo agregamos. La parte que está a la derecha se puede factorizar como trinomio cuadrado perfecto, quedándonos así. Ahora vemos más fácil que se puede despejar a la x. Bueno, sacamos raíz cuadrada, pero ahora como sacamos raíz cuadrada, no debemos olvidar que queda más o menos, porque le estamos sacando la raíz cuadrada a una cantidad que es el cuadrado de alguien, así que no sabemos si el número inicial era positivo o negativo. Bien, ahora es cuestión de despejar a la x y nos queda esta expresión. Bueno, ¿hemos resuelto el problema del rango? No, porque estamos buscando qué valores puede tomar y hasta ahora solo sabemos que y tiene que ser mayor o igual que 0. Pero hay otra cosa que debemos averiguar y es esta cantidad subradical que vemos aquí, el 4 menos y cuadrado, ¿cuándo es positivo? Por ejemplo, yo aquí no puedo reemplazar el 5, ¿verdad? No puedo reemplazar el 5 porque queda 4 menos 25. Eso da menos 21. No tiene raíz. Así que el número que vemos donde da 0 es el 4, pero el menos 4 también. Entonces, vamos a hacer nuevamente, para resolver esta raíz, vamos a aplicar el método gráfico. ¿Sí? El método gráfico. Porque queremos que 4 menos y cuadrado sea positivo. ¿Sí? Esta cantidad. Recuerden que esa cantidad se puede factorizar como una diferencia de cuadrados. Es 2 menos y por 2 más y. Hacemos el mismo proceso que hicimos anteriormente. Una recta para 2 menos y, una recta para 2 más y una recta para el producto. Bueno, en la primera, ¿en qué caso da 0? Cuando y vale 2. Por eso ya vemos que aquí está el 2. ¿En qué caso el segundo da 0? Cuando y es menos 2. Entonces ya aquí está el menos 2. Y en el producto de los dos están los mismos valores que se habían encontrado arriba. Entonces para facilitar esto, reemplacemos el 0 y sabemos si arriba del 0 va cruz o va menos. Vamos a ver, reemplazo el 0 aquí, 2 menos 0 positivo, acá arriba van a quedar los más. Si reemplazo el 3, que está aquí a la derecha, sería 2 menos 3, daría negativo. Entonces, quedaría así. Positivo aquí y negativo acá. De la misma manera, encontramos los signos del otro factor. Es positivo acá y negativo acá. Ahora aplicamos la ley de los signos en los 3 intervalos. Tengan en cuenta que en 0 no hay cambio. Solamente lo puse para ubicar los números. Pero solamente hay 3 intervalos. Desde menos infinito hasta el menos 2, del menos 2 hasta el 2 y del 2 hasta infinito. No hay más. Entonces acá más por menos menos, más por más más y menos por más menos. ¿Qué resultado nos da esto? Pues nos da el intervalo menos 2,2. ¿Recuerdan que habíamos dicho que y debía ser mayor o igual que 0? Bueno, eso se puede representar con este intervalo. 0, más infinito. Ahora, como debe cumplir ambas cosas, hacemos la intersección. Y esto nos da el intervalo 0, 2. Ese es el rango de la función. Vamos a ver esa gráfica. Para que puedan hacer una gráfica, los invito a que entren a esta graficadora que he hecho aquí. Pueden encontrar
solamente usando el código QR o en la descripción donde aparece el enlace. Pueden ir y hacer lo que voy a explicar a continuación. Después de entrar al enlace, nos lleva a la página del graficador de funciones matemáticas. En el campo función escribimos SQRT, que es raíz cuadrada, de x por 4 menos x. Podemos poner los valores, aquí estamos poniendo los valores de x y de y. Le damos a agregar función y obtenemos esta curva. Como vimos, ese es el dominio, va de 0 a 4 y el rango es de 0 a 2. Hallar el dominio y el rango de la función dada por, miremos este ejemplo, se ve distinto, ¿verdad? F de x igual a x sobre x a la 2 menos x más 1. Recuerden que para hallar el dominio tenemos que encontrar o responder la pregunta, ¿qué valores de x pueden hacer que f de x tenga sentido? ¿Qué valores de x pueden hacer que f de x tenga sentido? Bueno, aquí no hay raíces, así que eso no es una preocupación. Pero hay una división, hay un cociente y hay una regla que todos ustedes conocen y es que no se puede dividir entre 0. No se puede dividir entre 0. Si hay un número que reemplazado en la x en el denominador me da 0, entonces ese número no lo puedo utilizar y queda por fuera del dominio. El 0 no sería un problema, miren, arriba da 0 y abajo da 0 menos 0 más 1, daría 0 sobre 1. 0 sobre 1 es 0, eso no es un problema. El problema es que dé 0 en el denominador. Así que vamos a resolver esa ecuación. Cuando da 0, busquemos eso. Vamos a ver cuándo x a la 2 menos x más 1 es distinto de 0. Entonces vamos a ver, debe ser distinto de 0. Así que vamos a buscar en qué valores da 0 y lo sacamos de los números reales. Bueno, tratando de factorizar te das cuenta de que no es tan sencillo. Entonces vamos a utilizar la fórmula general, que es esta. X igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. En este caso, a es el 1 que acompaña al x cuadrado, el 1 que está aquí. B sería el menos 1 y c sería el 1. Vamos a reemplazarlo. Nos quedaría menos 1 más o menos raíz de menos 1 a la 2 menos 4 por 1 por 1 sobre 2 por 1. Esto nos da 1 más o menos, toda esta resta da menos 3. Puedes verificarlo. Y en el denominador da 2. Como puedes ver, esta raíz no tiene sentido en los números reales. Así que no existe un número real que reemplazado en x a la 2 menos x más 1 nos dé 0. Así que podemos estar tranquilos. Todos los números reales se pueden reemplazar en la función f de x. Eso significa que el dominio son todos los reales. Bueno, ¿y cómo sería el rango? Bueno, vamos a hacer algo parecido. Para el rango vamos a tratar de despejar a la x. Se ve más difícil, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué valores puede tomar y? Bueno, vamos a tratar de despejar a la x. Para eso, el denominador lo pasamos a multiplicar al otro lado donde está la y. Así que nos queda esta expresión. Ahora distribuimos esa y. Y por x a la 2 menos y por x más y igual a x. Debe quedar una sola x. ¿Sí? Sin embargo, todavía no se ve claramente qué podemos hacer. Pero vamos a pasar
todas las x para un solo lado. Muy bien, ahora quedó igual a 0. Y esto los dos términos, el segundo y el tercero, le podemos sacar factor común. Bueno, muy bien. Teniendo esto, podemos usar la fórmula general para despejar x. Claro, porque la fórmula general es para encontrar el valor de x. Solo que aquí las constantes a, b y c no son números, sino letras. En este caso, a sería este valor y, ¿verdad? Este sería el a. El b sería todo esto de aquí. O sea, menos factor de y más 1. Y c sería la y. Vamos a aplicar. Entonces, usamos a igual a y, b igual a menos y más 1 y c es y. Apliquemos la fórmula general. Esto nos queda de esta forma. Bueno, llegamos a otro radical. No teníamos radical, ahora tenemos un radical. Porque tenemos que encontrar cuando esta cantidad subradical es mayor o igual que 0. Al principio sentí la tentación de resolver esto que está debajo del radical. Pero si lo dejamos así, podemos factorizarlo con más facilidad. Veamos. ¿Sí? Esta es la cantidad subradical y queremos que esto sea mayor o igual que 0. Puedes ver que es una diferencia de cuadrado. Así que esta expresión la podemos factorizar como la primera menos la raíz de la segunda por la raíz de la primera más la raíz de la segunda. Y esto simplificándolo nos va a quedar 1 menos y por 3y más 1. Y aplicamos el método gráfico. Ya tienen la experiencia de cómo se hace. Uno raya para el primer factor. En este caso, las cruces también quedan a la izquierda y los menos a la derecha del 1. En este caso, ¿por qué da menos un tercio? Porque es el único número que reemplazado en 3x más 1 nos da 0. Ahora, las cruces quedan para la derecha y los menos para la izquierda. Y aquí tenemos el producto, que es el que nos interesa y saber dónde es positivo. Aplicamos la ley de los signos, más por menos, menos, más por más y menos por más, menos. La respuesta es lo que tiene el signo más. Así que el rango de la función son todos los y que están en este intervalo, desde menos un tercio hasta el 1, incluyéndolos. Nuevamente vamos al graficador y escribimos la función x sobre x cuadrado menos x más 1. No le ponemos valores a x, x mini, él solo lo encuentra. Y obtenemos esta función. Así que lo que hemos visto aquí nos muestra de que la función es una maquinita que convierte un número real o un número x y lo transforma mediante una regla en un número y. No hay elementos x que no puedan ser transformados. Todos son transformados. Todos los que están en el dominio. Pero puede que se transforme en algunas cosas conocidas. Así que ese es el propósito de la reunión, de la función. Ese es el propósito de una función. Veamos otro ejemplo. Bueno, hemos terminado esta primera clase. Hoy dimos el primer paso. Entender qué es una función, cómo identificar su dominio y el rango. En la próxima clase veremos cómo podemos clasificar las funciones.